Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de 1 Timoteo, capítulo 1. Estamos todavía en los versos 1 y 2. Estaré hablando ahora, o abordando más bien, el asunto de la herejía de la que Pablo habla en esta carta. Está claro que por detrás de las epístolas pastorales se encuentra alguna herejía que amenazaba a la iglesia. Desde el principio será bueno tratar de ver cuál era esa herejía. Por tanto, recojamos los datos acerca de ella. Este mismo pasaje nos coloca cara a cara con dos de sus grandes características. Trataba de leyendas improductivas y genealogías interminables. Estas dos cosas no eran peculiares de esta herejía, sino estaban profundamente enraizadas en el pensamiento del mundo antiguo. Primero, las leyendas improductivas. Una de las características del mundo antiguo era que los poetas y aún los historiadores se deleitaban en desarrollar historias románticas y ficticias sobre la fundación de grandes ciudades o familias. Hablaban de algún dios que había venido a la tierra y fundado la ciudad, o tomado en matrimonio a alguna joven mortal y creado una familia. El mundo antiguo estaba lleno de historias por el estilo. Segundo, las genealogías interminables. El mundo antiguo tenía verdadera pasión por las genealogías. Podemos ver esto hasta en el Antiguo Testamento, con sus capítulos de nombres, y en el Nuevo Testamento con las genealogías de Jesús, que se encuentran en los evangelios de Mateo y Lucas. Un hombre como Alejandro Magno hizo que le construyeran un pedigrí totalmente artificial, en el que trazaba su ascendencia por una parte hasta Aquiles y Andrómaca, y por la otra hasta Perseo y Hércules. Sería la cosa más fácil del mundo para el cristianismo el perderse en historias interminables y fabulosas sobre sus orígenes y en genealogías elaboradas e imaginarias. Ese era un peligro inherente en la situación en la que se iba desarrollando el pensamiento cristiano. Era especialmente amenazador desde dos direcciones. Amenazaba desde la tradición judía. Para los judíos, no había libro en el mundo que se pudiera comparar con el Antiguo Testamento. Sus investigadores se pasaban la vida estudiándolo y exponiéndolo. Muchos capítulos y secciones del Antiguo Testamento son largas genealogías. Y una de las ocupaciones favoritas de los estudiosos judíos era construir una biografía imaginaria y edificante de cada uno de los nombres de la lista. Uno podía dedicarse a eso de una manera interminable, y puede ser que eso fuera lo que Pablo tuviera en mente cuando él tocaba este asunto o él hablaba de este asunto. Puede que estuviera diciendo: cuando debierais estar trabajando en la vida cristiana, están elaborando biografías y genealogías imaginarias. Están perdiendo el tiempo en curiosidades elegantes tal vez, cuando deberían dedicarse a vivir íntimamente la vida cristiana. Esta puede ser una advertencia para nosotros, para que no dejemos nunca que nuestro pensamiento se pierda en especulaciones que no aprovechan. Pero este peligro presentaba una amenaza aún más grande desde el lado griego. En aquel tiempo de la historia se estaba desarrollando una línea de pensamiento griego que llegó a conocerse como el gnosticismo. Lo encontramos especialmente en el trasfondo de las epístolas pastorales, la carta a los Colosenses y el cuarto evangelio. El gnosticismo era totalmente especulativo. Empezaba con el problema del origen del pecado y del sufrimiento. Si Dios es totalmente bueno, decían ellos, no podía haberlos creado. Entonces, ¿cómo se introdujeron en el mundo?
la respuesta gnóstica era que la creación no había sido de la nada, sino que desde toda la eternidad había existido la materia. Creían que esta materia era esencialmente imperfecta, una cosa mala, y de esta materia fue creado el mundo. Tan pronto como llegaron a este punto, se metieron en otro problema. Si la materia es esencialmente mala y Dios es esencialmente bueno, Dios no podía haber tocado esa materia. Así es que empezaron otra serie de especulaciones. Decían que Dios había producido una emanación y esta, a su vez, otra emanación, y la segunda, y una tercera, y una cuarta, y así sucesivamente, miles, millones de emanaciones, hasta que hubo una emanación tan distante de Dios que podía manejar la materia y que no había sido Dios, sino esa emanación a la que había creado el mundo. Y llegaban aún más lejos. Mantenían que cada emanación sucesiva conocía menos a Dios que las anteriores, hasta el punto de que llegó una etapa en la serie cuando las emanaciones le desconocían a Dios totalmente. Y más, hubo una etapa final cuando las emanaciones no solo no conocían a Dios, sino le eran activamente hostiles. Así es que llegaron a la idea de que el Dios que había creado el mundo desconocía y era hostil al verdadero Dios. Más tarde llegaron aún más lejos, identificando al Dios del Antiguo Testamento con ese Dios creador y al Dios del Nuevo Testamento con el verdadero Dios. Además, proveían a cada una de las emanaciones con una biografía completa. Así es como construyeron una mitología elaborada de dioses y emanaciones, cada una con su propia historia y biografía y genealogía. No cabe duda que el mundo antiguo se enredaba en esa clase de pensamientos y que esto también penetró en la iglesia. Hacía de Jesús, si acaso, la más grande de las emanaciones, la más próxima a Dios. Le catalogaba como el primer eslabón en la cadena interminable de emanaciones, que iba desde Dios hasta el hombre. Esta línea gnóstica de pensamiento tenía ciertas características que aparecen por todas partes en las epístolas pastorales, como las de aquellos cuyas herejías amenazaban a la iglesia y a la pureza de la fe. El gnosticismo está claro que era altamente especulativo y era, por tanto, intelectualmente cursi. Creía que toda esta especulación intelectual estaba muy por encima de la percepción mental de la gente corriente y no era nada más que para unos pocos escogidos, la élite de la iglesia. Así es que se advierte a Timoteo contra esto. En 1 Timoteo 6:20 leemos: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia». Esta es una obvia referencia al gnosticismo. Se le advierte contra una religiosidad de cuestiones especulativas, en lugar de una fe humilde, tal como lo dice en 1 Timoteo 1:4. Y se le advierte contra el hombre que está orgulloso de su inteligencia, pero que realmente no sabe nada y no hace más que inventar cuestiones y luchas de palabras. 1 Timoteo 6:4. Se le dice que evite la charla impía, porque no produce más que impiedad. 2 Timoteo 2:16. Se le dice que evite controversias necias e insensatas, que no acaban más que en peleas. 2 Timoteo 2:23. Además,
Las epístolas pastorales dejan bien claro que esta idea de una aristocracia intelectual es totalmente errónea, porque el amor de Dios es universal. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Dios es el Salvador de todas las personas, especialmente de los creyentes. 1 Timoteo 4:10. La iglesia cristiana no debe tener nada que ver con ninguna especie de fe que se base en la especulación intelectual y que presuponga una aristocracia intelectual arrogante. El gnosticismo investigaba la larga serie de emanaciones. Le daba a cada una de ellas una biografía y un pedigrí, y una importancia relativa en la cadena entre Dios y los hombres. Estos gnósticos se interesaban por genealogías interminables. 1 Timoteo 1:4. Les encantaban las fábulas profanas y de viejas, puros cuentos del mundo, a eso es a lo que se refiere, acerca de las emanaciones supuestas. 1 Timoteo 4:7. Apartaban los oídos de la verdad y los aguzaban a los mitos. 2 Timoteo 4:4. Traficaban en fábulas como los mitos judíos. Tito 1:14. Lo peor de todo era que pensaban en términos de dos dioses y en Jesús como uno de una serie de emanaciones entre Dios y los hombres. Mientras que, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la respuesta de Pablo a los herejes. 1 Timoteo 2:5. No hay más que un solo Rey de los siglos, inmortal, invisible. No hay más que un solo Dios. 1 Timoteo 1:17. Esa es la respuesta de Pablo a semejante herejía. El cristianismo tuvo que repudiar una religión que despojaba a Dios y a Jesucristo de su singularidad. El peligro del gnosticismo no era solamente intelectual, tenía serias consecuencias morales y éticas. Debemos recordar que su creencia básica era que la materia era esencialmente mala y solo el espíritu era bueno. Aquello producía dos resultados opuestos. Si la materia es esencialmente mala, el cuerpo también lo es. Y hay que despreciar y humillar el cuerpo, decían. Por tanto, el gnosticismo podía conducir a un ascetismo riguroso. Prohibía casarse porque había que suprimir los instintos del cuerpo. Establecía severas leyes alimentarias porque había que suprimir las necesidades del cuerpo en la medida de lo posible. Así es que las epístolas pastorales hablan de los que prohíben casarse y mandan abstenerse de viandas. 1 Timoteo 4:3. La respuesta a esas personas es que todo lo que Dios ha creado es bueno y se ha de recibir con acción de gracias. 1 Timoteo 4:4. Los gnósticos consideraban la creación una cosa mala, la obra de un Dios malo. El cristianismo considera la creación una cosa buena, una cosa noble, el don de un Dios bueno, el regalo de un Dios bueno. El cristiano vive en un mundo en el que todas las cosas son puras. El gnóstico vivía en un mundo en el que todo era inmundo. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Pero el gnosticismo podía conducir también a la actitud ética totalmente opuesta. Si el cuerpo es malo, no importa lo que se haga con él, decían ellos. Por tanto, se le puede permitir que sacie sus apetitos.
Tales cosas no tienen ninguna importancia, afirmaban ellos. Por tanto, uno puede usar su cuerpo de la manera más licenciosa y permisiva que uno quiera, porque todo es exactamente lo mismo. Así es que las epístolas pastorales hablan de los que descarrían a mujeres débiles hasta que están cargadas de pecado y son víctimas de toda clase de concupiscencias. 2 Timoteo 3:6. Tales hombres profesan conocer a Dios, pero le niegan con sus obras. Tito 1:16. Usaban sus creencias religiosas como licencia para la peor inmoralidad. El gnosticismo tenía todavía otra consecuencia. El cristiano cree en la resurrección del cuerpo. Esto no es decir que se haya creído nunca que resucitamos con este cuerpo humano mortal, pero siempre se ha creído que después de la resurrección, una persona creyente tendría un cuerpo espiritual provisto por Dios. Pablo trata de toda esta cuestión en 1 Corintios 15. Los gnósticos mantenían que no hay tal cosa como la resurrección del cuerpo, 2 Timoteo 2:18. Después de la muerte, decían ellos, una persona sería una especie de fantasma desencarnado. La diferencia básica es esta, en que los gnósticos esperaban la destrucción del cuerpo. Los cristianos creen en su resurrección, creen en su redención. Los gnósticos creían en lo que llamarían la salvación del alma. Los cristianos creemos en la salvación de toda la persona. Así es que, por detrás de las epístolas pastorales, se encuentran estos herejes peligrosos que dedicaban sus vidas a especulaciones intelectuales, que veían este mundo como malo, lo mismo que al Dios creador, que ponían entre el mundo y Dios, ponían una serie interminable de emanaciones y dioses inferiores y se pasaban la vida equipando a cada una de ellas con fábulas y genealogías interminables, que reducían a Jesús a la posición de un eslabón de la cadena y le despojaban de su singularidad, que vivían o en su ascetismo riguroso o en una licencia sin vergüenza alguna, que negaban la resurrección del cuerpo. Las epístolas pastorales, hermanos, se escribieron para combatir estas creencias heréticas. Hermanos, que Dios les bendiga.